Y con esto lo que se está haciendo es que yo ya vengo acá y si te fijas ya están todos los datos. Si yo dibujo aquí, por ejemplo, borro esto y dibujo una O, a ver si sale. Yo guardo. Y ahora el carácter va a ser Z. Yo guardo. Y ya se guardó en la base de datos de SQLite Tree. Yo refresco. Y hasta abajo está la O que yo dibujé y la Z. Les quiero contar sobre un diseñador de tickets que estoy haciendo. Está en una versión, no sé cuál va más abajo de la alfa, pero está en una versión muy preliminar. Solo que quiero mostrarles que la prueba de concepto ya está. Este diseñador lo que va a hacer, bueno, cuando esté terminado, es que va a poder pues diseñar un ticket. Tú vas a poder aquí agregar un corte, agregar un carácter personalizado, texto, etcétera. Aquí van a salir todas las opciones, obviamente. Ahora solo son dos porque es la prueba de concepto. Pero lo que más me ha costado sobre esto es definir la arquitectura que va a llevar y cómo hacerlo para que sea flexible y funcione para todo. Para empezar debe ofrecer una interfaz para el usuario en donde él pueda, como usuario final, no como programador, él pueda diseñar su ticket, pueda agregar aquí una imagen, pueda agregar el corte, cambiar la tipografía, bueno, el enfatizado, etcétera. Y que pueda guardar su diseño y que lo pueda imprimir en cualquier momento. De modo que él va a tener sus diseños, va a tener, por ejemplo, nota de venta, va a tener nota de préstamo, etcétera, y lo va a poder imprimir. Para empezar eso, lo siguiente va a ser que el usuario pueda exportar e importar esos diseños. Lo otro sería que esto será compatible tanto con Android como con Windows, Raspberry Pi, cualquier plataforma excepto Mac por el momento, en donde con lo mismo que tú estás haciendo acá lo vas a poder exportar como Android porque es un plugin distinto al de escritorio, pero con el mismo diseño vas a poder hacer eso. Y también vas a poder generar el código, es decir, el código que tú tendrías que ejecutar para cualquier lenguaje de programación. Es decir, aquí tú vas a tener la opción de agregar, exportar como JSON, exportar como código JavaScript, exportar como código C Sharp, etcétera. Entonces, esta prueba de concepto lo que hace es esto. Aquí lo tengo. Lo estoy haciendo con Vue 3 y con TypeScript. Para los diseños se usa Tailwind. Y entonces, ¿cuál es el diseño? Aquí tenemos todo. Esta es la arquitectura que me llevó un tiempo definir. Obviamente, vista aquí, ya no tiene ningún problema. O sea, ya lo estamos viendo y es un código muy corto. Pero en cuanto a la arquitectura, para que sea flexible, está así. Para empezar, tenemos una operación que se va a hacer. O sea, es una operación del ticket. Puede ser corte, agregar texto, centrar, agregar imagen, etcétera. Tiene argumentos. Estos argumentos son totalmente variables y deben ser flexibles. Por ejemplo, para cuando diseñas un carácter personalizado, tiene que tener una matriz de bits y el carácter que va a reemplazar ese carácter personalizado. Para el caso de definir un corte, debes de indicar cuántas líneas va a avanzar antes de hacer el corte. Entonces, estos dos tipos son totalmente diferentes. Y aparte de eso, si hubiera más operaciones, se debe definir otro tipo para ello, pero debe mantener la misma arquitectura. Entonces, los argumentos siempre van a ser un objeto. La clave, que es la clave de la operación, el nombre, la descripción, eso pues es lo normal, ¿no? Eso es muy simple. Ahora lo complicado o lo que fue complicado de pensar fue, por ejemplo, las plataformas. Las plataformas son para qué plataforma puede obtener los argumentos, que puede ser Android y escritorio por el momento. Si se agregara otra plataforma, después se podrá agregar también. Por eso es que aquí es de tipo plataforma, que es un objeto que va a tener varias plataformas. Tenemos el constructor, perdón, etcétera. Ahora, para el caso de la plataforma, que es de tipo plataforma, si te fijas, es de tipo en donde la clave va a ser cadena y donde el valor va a ser una función que va a recibir un argumento de tipo operación, que al final va a referirse a this.
y va a regresar cualquier elemento. Entonces tú debes pasarle aquí un objeto que tenga en su clave de tipo string el nombre de la plataforma y en su valor una función que se va a invocar para cuando yo quiera que me des los argumentos que se van a enviar dependiendo de esa plataforma. Y ya, bueno, esto es para serializar, deserializar. Y otra cosa importante aquí es la clase operación factory, que es, digamos, la fábrica de operaciones, en donde tenemos un mapa en donde a partir de la clave, que puede ser corte, puede ser definir carácter personalizado, nosotros ahora sí devolvemos, aquí es en donde definimos cómo se hacen las operaciones. Por ejemplo, aquí para corte tengo su nombre, su descripción. Aquí yo solo lo tengo que cambiar una vez. Ahora en plataformas tenemos desktop. Para este caso, yo me estoy guiando, por ejemplo, como en desktop. Aquí lo que se está haciendo es enviar estas operaciones. Yo analizo acá lo que yo mismo estoy haciendo y me estoy dando cuenta de que se envía un objeto que tiene nombre y argumentos. Entonces, con eso, yo regreso un objeto que tiene el nombre de esta propia operación y los argumentos, como son en un arreglo, yo los ordeno a partir de argumentos punto líneas, que va a ser del tipo argumento para definir corte. En este caso, porque es el corte. Para el caso de definir carácter personalizado, yo voy a obtener los verdaderos argumentos, los tengo que serializar, por ejemplo, a la matriz de bits. En el componente del diseñador de un carácter personalizado, yo tengo mire, vamos a ver. Aquí para el componente de definir carácter personalizado, tengo todo este código. Gracias a la magia de Vue, puedo tener 1000 componentes de esos totalmente aislados. Por ejemplo, yo aquí lo que dibujé acá, pues no se va a dibujar en ningún otro lado, ¿no? Y puedo tener 1000 de estos totalmente aislados, pero a mí no me interesa lo que hagas dentro del componente. A mí lo único que me interesa es que de alguna manera tú me des en el model value lo que yo necesito, que si te fijas este tipo coincide con el tipo de argumentos para definir carácter personalizado. Entonces eso fue lo más complejo de cómo voy a hacer para que tenga yo varios componentes que de algún modo sigan la misma regla pero que sean flexibles entre sí. Porque por ejemplo para el corte, ok, solamente tengo una línea, es un input y ya, es una cantidad de líneas. Pero para definir carácter personalizado, yo necesito hacer 1000 cosas, necesito pintar en un canvas, necesito saber en qué posición estoy, 1000 cosas necesito hacer. Pero al final el padre o el invocador de este componente no le va a importar lo que tú estés haciendo. A él solamente le va a importar que tú le regreses la matriz de bits y el carácter que reemplaza. Cuando se agregue un componente de imagen, igual el componente se va a tener que encargar de preguntar al usuario dónde está la imagen, almacenarla por ahí y de devolver los argumentos necesarios para que luego aquí en la plataforma se pueda serializar y se pueda devolver. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa o por qué definimos todo esto así? Si en el futuro, o bueno, no en el futuro, pero lo voy a hacer. Si por ejemplo acá tenemos esto, entonces yo sé que para desktop mi plugin me pide eso, pero por ejemplo para Android, yo sé que por ejemplo, igualmente, pero ahí se llama definir carácter, por ejemplo. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que gracias a que tenemos una función a la que le van a pasar los argumentos, nosotros podemos cambiar cómo es que nos comportamos dependiendo de la plataforma. Por ejemplo, si en el plugin de escritorio la operación que se debe invocar es definir carácter personalizado, pero en Android nada más se llama definir carácter, no importa, porque yo voy a tener los mismos argumentos y ya solamente voy a cambiar eso al momento de invocar. Por ejemplo acá en Add Design, aquí yo puedo poner obtener argumentos por plataforma. Entonces yo puedo invocar a operación.obtener argumentos por plataforma y yo aquí le paso qué plataforma quiero, si quiero desktop, si quiero Android, si quiero etcétera. Entonces por eso es que es flexible. ¿Qué viene a continuación? Yo solamente tengo que llenar acá en los tipos, tengo que llenar todo este mapa de todas las operaciones que existan. ¿Qué pasa si en el futuro yo agrego una nueva operación? Nada más tengo que venir acá y mover esto, agregarlo y listo. Entonces por eso es que costó definir la arquitectura y es muy confusa o compleja,
pero es para que nosotros tengamos fácilmente la opción de que, ok, en el futuro agregué algo, o aquí voy a cambiar la descripción de esta operación, la cambio una única vez y todo lo demás va a funcionar sin ningún problema. Aquí yo puedo agregar, editar, lo que sea. Eso fue para empezar el diseñador, y ya lo dije, por ejemplo, aquí en los componentes, aquí yo estoy indicando un componente dinámico, dependiendo de la operación, de la clave de la operación, yo lo estoy indicando, estoy incluyendo, digamos, ese componente. Aquí ya nada más yo tengo que agregar más componentes, más claves, y va a ser todo totalmente dinámico. Y ya lo demás, lo siguiente que es complejo, es guardar y recuperar eso. Porque repito, no es lo mismo guardar un número de líneas que guardar toda una matriz de bits, que guardar, por ejemplo, toda una imagen, que guardar una imagen de internet, que guardar, por ejemplo, la alineación. Quiero también, por ejemplo, agregar la opción para que se pueda agregar datos tabulados, para que salgan en una tabla, por ejemplo. Y todo eso lo tengo que hacer por componente, tengo que ir componente por componente. Para el caso de las líneas, que es el más simple, solo es un input. Para el caso de definir carácter personalizado, es todo un canvas. Para el caso, si es que lo hago lo de la tabla, va a tener que ser todo un componente complejo en donde se va a poder agregar celdas, filas, columnas, etcétera. Entonces, tengo que encontrar la manera de guardar esto, de guardar, ok, del nombre de la operación y sus argumentos, que son indefinidos, son variables. Entonces, con ello es que he definido por eso la propiedad de argumentos, que es un objeto. Y ya después, gracias a ello, yo puedo serializarlos aquí, por ejemplo. Fíjate también que aquí obtener argumentos reales serializados se llama reales porque quiero los argumentos estos, ya que se puede confundir al momento de obtener los argumentos para enviarlos a una plataforma. Y con esto lo que se está haciendo es que yo ya vengo acá y si te fijas ya están todos los datos. Si yo dibujo aquí, por ejemplo, borro esto y dibujo una O, a ver si sale. Yo guardo. Y ahora el carácter va a ser Z. Yo guardo. Y ya se guardó en la base de datos de SQLite Tree. Yo refresco. Y hasta abajo está la O que yo dibujé y la Z. Ahora, antes de que digan, en este caso no estoy borrando lo anterior. Digamos que todo se está encimando o se está acumulando. Por eso es que, por ejemplo, aquí esta se repite, etcétera. Eso ya es nada. Ya nada más tengo que, al momento de recuperar, al momento de guardar, tengo que borrar los anteriores, etcétera. Eso ya no significa nada. Pero así es la arquitectura. Entonces, lo siguiente ya nada más va a ser, de hecho, por ejemplo, ahorita ni siquiera estoy enviando a imprimir nada, solamente estoy depurando, pero ya con lo que tenemos ya se puede enviar a imprimir a cualquier plataforma. Al menos estas dos operaciones se pueden enviar a imprimir a cualquier plataforma, se pueden recuperar y se pueden guardar. ¿Qué es lo que falta? Agregar manualmente, escribir cada operación y escribir sus argumentos y revisar correctamente que todo se esté cumpliendo. Una vez que tengamos eso, ya lo demás es más tedioso, pero ya no hay que pensar tanto. Ya nada más va a ser de agregarle una interfaz en donde puedas agregar infinitos diseños, poner un ID de diseño en las operaciones para que el usuario pueda diferenciarlos, englobar todo eso en un componente que se llame diseño, por ejemplo, hacer las ediciones correctas, las eliminaciones correctas, y ya a partir de los argumentos, al final, como el plugin es uno solo, bueno, son dos, pero digamos por plugin las operaciones son las mismas, que definen, recibe el mismo formato de operación, entonces se va a poder exportar para código de cualquier tipo. Entonces, como programador, tú vas a poder diseñar tu ticket con una interfaz gráfica y te va a ir dando el código que tú debes simplemente copiar y pegar en el momento en el que tú quieras mandar a imprimir el ticket correctamente, y te lo va a dar para cualquier plataforma. Tan pronto hagas un cambio acá, te va a aparecer el código ahí generado automáticamente. Y si tú eres un usuario normal, tú vas a poder venir acá, tener tus diseños e imprimirlos en cualquier momento, ya sea en Android, ya sea en Windows, en Raspberry Pi, en Linux, etcétera. Y esta herramienta es totalmente open source. Entonces cualquiera, o sea, lo que está ahorita hasta el momento va a estar disponible, está en mi GitHub.
pero así es como está quedando. Les digo, es la prueba de concepto, pero ya quedó la arquitectura, ya quedó definida. Y ahora lo que viene es simplemente trabajo tedioso, escribir y escribir, diseñar, etcétera. Pero lo de pensar, lo de la arquitectura, ya quedó completamente terminado. Ya así es como se va a quedar. Ya falta pulir ciertos detalles. Así se va a quedar la arquitectura. Y a partir de ello voy a agregar varios diseños, etcétera. Pero así es como queda. Ya nada más son cosas tediosas, pero ya no son cosas que vayan a mover todo. Entonces así es como quedó la arquitectura. Y repito, se está utilizando la base de datos SQLite Tree con Vue 3, con Bit y con TypeScript, aunque ya me estoy repitiendo un poco de TypeScript, pero así se va a quedar respetando todos esos tipos y va a ser una PWA, de modo que tú vas a poder ejecutarla en cualquier lugar que tenga un navegador, digamos, decente. Y lo repito, va a ser agnóstico en cuanto al plugin que se esté usando. Obviamente tú debes definir a dónde lo vas a enviar, si a Android o a Windows, pero al momento de imprimir va a imprimirse en los dos lugares de la misma manera. Entonces ya dije, es una herramienta totalmente open source. Yo por acá, vamos a ver, aquí debe estar, por aquí, repositorios, por aquí, aquí está, es totalmente open source. Entonces aquí está, aquí están todos los detalles. Y ya pues en el futuro va a ir avanzando, etcétera. Y en algún momento la voy a liberar. La voy a poner también para el uso final. Porque aquí tenemos el código, pero todavía no tenemos la aplicación compilada, digamos. Entonces la voy a poner para que cualquiera lo venga a usar. Y ya finalmente quiero mostrar que, por ejemplo, ahorita tenemos en los ejemplos, tenemos el de definir carácter personalizado, en donde nosotros podemos ir pintando en este canvas. Vamos a ver, creo que ya ni siquiera funciona, pero bueno, tenemos esto que era totalmente una cosa muy simple, no tenía tantas opciones, y ahora eso lo he rediseñado, lo he colocado dentro de un componente en donde ya podemos limpiarlo, ya podemos, por ejemplo, dibujar, funciona bien, podemos borrar punto por punto y aparecen los cuadritos. Entonces, bueno, solo quiero mostrar que aunque se ve una cosa de nada, aunque se ve aquí todo repetido y que aparece y que etcétera, pero aislarlo todo, aislar para que funcione individualmente, para que funcione en el canvas, para que funcione ya sea toque de pantalla táctil, teléfono o sea el mouse, fue un gran trabajo. Entonces voy a colocar todo esto y voy a ir aislando todos los componentes, que es lo bueno de Vue, que yo no me tengo que preocupar por identificar este canvas ni nada. Yo defino el componente bien una vez y va a funcionar así en donde sea que yo lo incluya. Entonces así es como voy a diseñar el de las imágenes, voy a diseñar el del texto, de modo que el usuario al final no vea lo que está pasando, él no tenga que estar preocupándose por el código que se va a ejecutar ni nada. Y también, de cierto modo, que el programador pueda ver cómo se está trabajando el código, cuál es el código que realmente se envía al plugin, para que él pueda entenderlo de mejor manera. Pero bueno, voy a ver cuándo lo termino y todo eso. Solo quería anunciarles que ya está la arquitectura definida, ya faltan muchas cosas, pero ya está la prueba de concepto y así va a funcionar. Lo voy a anunciar en el canal de Telegram, etcétera.